Creo que vamos a pasar entonces al siguiente orador. Helder Nakaya de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Vamos a hablar de la transcriptómica y de su comorbilidad. Hola, voy a hablar lo que hemos hecho con la transcriptómica de células individuales y el COVID y sus comorbilidades. Bueno, vamos a ver la forma grave de la enfermedad. No podemos decir quién va a sufrir síntomas graves o breves o incluso quién va a morir. Lo que sí sabemos es que la gente que tiene diabetes, hipertensión, EPOC tienen evidentemente más posibilidades de desarrollar la enfermedad de manera grave. No se preocupen, todos estos señores salen de una web que se llama "Esta gente no existe", son caras todas falsas. Bueno, descubrimos que hay ciertas comorbilidades asociadas a los fallecimientos por COVID y nos preguntamos cuáles de ellos es más fácil que desarrollaran COVID-19 y para eso cogimos un repositorio de Geo que tiene muchos estudios de transcriptómica y luego buscamos los estudios que estaban relacionados con las comorbilidades. Vimos también cómo se podía estudiar también los tejidos del pulmón. Cogimos 7 estudios de transcriptoma de pulmón, hicimos un metaanálisis utilizando la herramienta que desarrollamos hace un par de años. Así hemos identificado miles de genes que estaban muy expresados o bajamente expresados y las distintas comorbilidades en los pulmones de estos individuos. Y luego vimos también que, por ejemplo, la enzima C2 es el principal puerta de entrada. It's here. Are you available to take over? El receptor. La hipótesis era, por lo tanto, que la gente que tenía distintas comorbilidades como la diabetes, por ejemplo, el EPOC o afecciones cardíacas podían tener niveles más altos de expresión del ACE. Entonces, hay una mayor expresión de ACE2 en los pulmones de los pacientes con comorbilidades asociados a COVID-19 grave. Y eso daba lugar a un mayor riesgo de desarrollar el COVID de manera grave. Cuando hemos visto, por ejemplo, la gente con cáncer de pulmón, cuando vemos aquí cómo se afectaba, vemos que los fumadores crónicos, la gente con hipertensión arterial pulmonar, y hemos investigado también algunos marcadores que pudieran explicar por qué estaba muy expresado el AC2 en los pulmones. Hemos visto algunos problemas de metilación en los pulmones que quizás podían explicar por qué había una sobreexpresión. Luego publicamos este artículo que muestra que la expresión del AC2 en los pulmones de los pacientes con comorbilidades asociadas a COVID-19 es mayor. Lo que hemos hecho es ver cuál era la relación entre la muerte y el COVID. El principal motivo es la diabetes. Cogimos el transcriptoma de células individuales de la gente que tenían problemas leves o graves por el COVID. Los puntos rojos son las células positivas por monocitos. Cuando hemos analizado los monocitos de los casos de COVID severo o grave, vimos que los monocitos primarios humanos están infectados, que es lo mismo que se ve en los retrovirus. Es decir, que si coges los monocitos primarios humanos, los infectas con SARS-CoV-2, ahí se genera una infección. Pero si aumenta la concentración de glucosa, entonces sube la cantidad de la infección.
Cuando cogemos los datos de las células individuales de enfermos en casos leves y severos, vemos que aumenta la glicólisis. Es decir, que vemos que esto era así, lo hicieron bloqueando las partes específicas de la glicólisis. Cuando cogían el vehículo se replica el virus. Cuando bloquean estos pasos de aquí no se replica ya el virus. Esto tiene que ver con el HIF-alfa y el estrés oxidativo. Esto se publicó recientemente, este artículo, diciendo que niveles altos de glucosa favorecen la infección por SARS-CoV-2 y la respuesta de los monocitos a través de este eje dependiente de la glicólisis y el HIF-1-alfa. Unos estudiantes de Mile Andrew estudiaron el virus en el esófago. Esta congestión se debe a la exposición crónica a ácidos del estómago. Lo que hicieron es coger 8 estudios de transcriptómica del esófago de Barrett y veían cómo había ciertos genes muy altamente expresados y otros tenían 256 con una baja expresión. Y cuando vemos los genes que están sobreexpresados, ¿cuáles eran? Pues el AC2 está entre los más sobreexpresados precisamente en el esófago de Barrett. Y cuando vemos las vías relacionadas con estos genes extra o sobreregulados, aquí vemos que la hipótesis es que quizás un pH celular ácido puede llevar a un incremento de la infección porque hay una mayor expresión del AC2. Quizás cuando cogemos los datos públicos que hay sobre estas células y lo tratamos con el vehículo o con inhibidores de bombas de protones como el omeprazol, ahí vemos que baja la expresión del AC2. Si cogemos otras expresiones de los génicas y cogimos entonces los datos que teníamos sobre el esófago de Barrett y vimos qué células eran las que estaban sobreexpresadas a nivel de AC2 y confirmamos que el pH celular puede ser el que conduce la expresión del AC2. ¿Aumenta en un pH ácido la expresión del AC2? Bueno, tenemos pocos datos, pero que nos dicen que pones células en acidosis o en un pH bajo, entonces hay un incremento del AC2. Pero cuando validamos esto, lo hemos hecho poniendo monocitos humanos en condiciones de pH bajo, con los mismos niveles de oxígeno, y entonces ahí vemos que el AC2 se incrementa si las células están en este ácido, o sea, en este pH ácido. Y miren, qué interesante, si infectamos células, hay más índice de infección en condiciones acídicas. Es decir, que este incremento del AC2 probablemente explica por qué las células tienen más virus en su interior. Hay una implicación clínica. ¿Cómo podemos saber quién tiene esófago de Barrett, gastritis, reflujo, etcétera? La gente que tiene estas condiciones normalmente suelen tomar inhibidores de bombas de protones como el omeprazol. Y entonces nos preguntábamos si decíamos, bueno, les seguíamos administrando estos inhibidores y luego lo dejábamos de administrar. Y veíamos que los que tomaban esos inhibidores pasaban más tiempo en el hospital y también eran más habituales sus ingresos en la UCI. Sin embargo, los que no utilizan estos inhibidores, o sea, los que tienen problemas de acidez, etcétera, sobrevivían mucho mejor que la gente que tomaban estos inhibidores de las bombas de protones. En la segunda cohorte también veíamos que eso también era así. Bueno, la gente de mi laboratorio y otros colaboradores
Okay, thank you. A todos Helpful, ellos les doy very las gracias. Muchas gracias. So first of all, I would like to thank you. Before we move on to the next one, Antes de pasar a la siguiente charla, ¿alguna pregunta? Creo que había algunas preguntas también entre el público. Antes ha comentado que la hipoxia también favorece otras condiciones. ¿Crees que la hipoxia también favorece esto? Sí, es una muy buena pregunta, porque de hecho creo que ya se ha mostrado que el AC2 tiene relación con la hipoxia. Lo que intentamos hacer con este modelo es ver qué ocurría a ese respecto, pero todavía no sabemos qué ocurre realmente. Okay. Another question from the audience is, El público pregunta también. Brazil also had a big Zika epidemic recently. Ha habido una epidemia de Zika muy importante en Brasil últimamente. ¿Tienes alguna idea de cómo afecta el Zika respecto al COVID? Hemos publicado hace poco un documento sobre precisamente un artículo sobre este tema del Zika, la relación con la inflamación, la respuesta. Y sobre todo sus implicaciones neurológicas, sería interesante compararlo con lo que está ocurriendo con el COVID, porque vemos que tiene también algunas implicaciones neurológicas importantes. Quizás la gente que toma estos inhibidores de bombas de protones no es gente también que normalmente suelen tener sobrepeso. Sí, es así. Cuando analizamos los datos, vimos que había un sesgo. Al analizar las comorbilidades, vemos que ahora también la gente que consumía estos PPIs. La gráfica que antes a la derecha os he mostrado, ahí mostramos las comorbilidades, la edad, el peso, etcétera. Si hay una relación, el uso de los inhibidores de la bomba de protón y otras comorbilidades. When we adjust for these factors, when we take one factor and adjust for the rest, and then take the other one and adjust for the rest, we do see. ¿Cuál es el efecto más dominante? Bueno, el mayor riesgo de fallecimiento en este caso es el consumo de inhibidores de bomba de protones. Pero de miles de los que vimos eran gente que estaba hospitalizada en casos graves. Así que quizás no sabemos en un entorno de individuos sanos que toman omeprazol pero que no tienen una infección por COVID, no sabemos cuál es el resultado, o sea que no tengan miedo de seguir tomando omeprazol si lo necesitan. La medicación no reduce suficientemente la acidez del estómago. ¿Es así o cuál es el mecanismo detrás de esto? Creo que quienes revisen esto es lo que nos van a preguntar. Hemos utilizado la medicación porque lo usa gente que quiere controlar evidentemente la acidez en su estómago. Y si lo hacen de manera habitual, están intentando controlar el pH de su ácido de su estómago. El tema es que todavía en estos artículos no tenemos información de cuántas dosis se toman, cuánto tiempo iban tomándolo.
controls gastritis would be much Hay gente que worse. tiene artritis y a veces, bueno, usa otra medicación para so controlar la artritis que es incluso Another peor que question todos estos PPIs. that's actually my own question, Y una pregunta que me hago yo. I really like your approach of looking at the comorbidities for severe disease and then starting to look at Vemos comorbilidades como la obesidad, etcétera, y cuando uno piensa cómo explicar todo esto, también estamos pensando de algunas otras comorbilidades que también no todas sean negativas, sino que protegen. ¿Cómo funciona? ¿Tú crees que merece la pena? ¿Cómo algunas de ellas se pueden proteger frente al virus? En esa gráfica que he mostrado, he quitado el asma, porque el asma por una parte está vinculado con los fallecimientos y por otra parte So the same disease depends on how you do the statistical test. It is associated to more severe. A veces está asociado a más fallecimientos, pero a veces parece que luego cuando era ya grave te protegía. O sea que nunca podemos estudiar, no hemos estudiado todavía el asma, pero creo que depende de cuándo se han cogido las muestras, de muchas condiciones que se nos escapan todavía. No tenemos suficiente todavía tiempo. Hemos intentado estudiar eso respecto a la diabetes, pero vemos que estos receptores no cambian tanto. Última pregunta del público. ¿Y la gente que no tiene acidez? Eso es un estudio retrospectivo. Si podríamos decir cuánto tiempo llevas tomando esta medicación, cada cuánto, en qué cantidad, etcétera, entonces tendríamos mayor control de las variables. Pero para este estudio, lo único que pudimos sacar de las historias médicas es si usan o no los PPIs. El hecho es que no tenemos esta información, así que espero que con esta publicación la gente empiece a prestar atención a esto y empiece a preguntárselo a los nuevos pacientes para ver si eso es así o no. Me gustaría si eso se puede validar o no. Lo hemos validado en 2 cohortes independientes. Pero si alguien es una persona sana, con artritis y tiene que tomar algo así, no pasa nada, no se preocupe. Muchas gracias, muy interesante. Hemos visto que el COVID-19 evidentemente es una enfermedad grave, pero también hemos visto cómo los datos a nivel unicelular o la genómica en general puede ayudarnos a entender esta enfermedad y puede también guiar a los próximos proyectos de investigación para ver cómo podemos tratar la información, la enfermedad. Quizás en este momento lo que me gustaría transmitir es que es una de las cosas más importantes en estos sets de datos, especialmente las de células individuales, es la calidad de los metadatos. Vemos si tienes buenos metadatos, puedes mostrar muchos más que simplemente teniendo esos datos que te llevan a eso, o sea, con los que empezaste para responder a tus preguntas de investigación iniciales, las research questions. Paso ahora la palabra al presidente de la siguiente sesión. Así que Timothy Tickle asume la siguiente sesión y yo les deseo que sea muy interesante.